de una reelección o segundo mandato del economista libertario, actual presidente de la República Argentina. Queremos conocer un poco más. Paola, ¿cómo te va? Bienvenida a Medios Rioja para Alta Data y Puntos de Vista. Matías, José y Julio, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen lunes. Bien, gracias por el contacto, Paola. Bueno, 6 de cada 10, por lo menos consultados por ustedes, ¿no aprueban la idea de un segundo mandato de Milei? Bueno, claramente hay un núcleo duro que apoya al presidente, un 30%, pero hay un 66%, si mal no recuerdo, que rechaza la idea de una reelección, sí, concretamente. Hay que hacer la aclaración, por supuesto, es muy temprano para empezar a elaborar escenarios electorales, pero sí, realmente hay un crecimiento además en la negatividad, en la consideración de la gestión del gobierno de Milei, ¿no? Eso ha venido creciendo desde diciembre, ha perdido por lo menos unos 15 puntos en estos últimos 4 meses. Bien, ahora, ¿y qué crees que fue lo que termina diezmando toda esta situación? Sabemos que hay causas de corrupción pública, hay algunas que otras situaciones puntuales que se habla y se debate mucho, tema Adorni, Karina 3%, Andis, pero ¿qué crees de todo eso? ¿Qué es lo que termina haciendo mella, si es que ese tema de corrupción hace mella? La situación económica. Yo creo que las causas de corrupción tienen un impacto muy significativo, pero no son determinantes para que la ciudadanía le baje el pulgar a una gestión. Me parece que la situación económica tiene mucho más peso en esto y que las causas de corrupción en definitiva van sedimentando en una opinión pública ya descontenta o desconforme. Fíjate que cuando preguntamos cuáles son los principales problemas que preocupan a los argentinos, de los 5 primeros, 4 tienen que ver con la situación económica. En primer lugar, el endeudamiento de las familias. En segundo lugar, la inflación. Uno de los estandartes del presidente que venía a derrotar la inflación. En tercer lugar, la pérdida del poder adquisitivo. En cuarto lugar, la corrupción. Y en quinto, el desempleo. Es decir que más del 65% de las preocupaciones y de los motivos por los cuales la gente desaprueba la gestión de Milei tienen que ver con indicadores económicos. Julio. Directora, si bien usted decía esto de la situación económica, entonces hay que deducir o razonar que la gente no le cree a Milei cuando dice que acomodó la situación financiera, la situación económica, porque el dólar está controlado y la inflación, si bien sube unos puntitos, no es la misma que teníamos 2 años atrás, pero más allá de estos dos índices que antes parecían la verdad absoluta, la gente no come el discurso del gobierno nacional de que está todo bien, de que se está acomodando financieramente. Pero es que puede creerle, pero aún así sufrirlo. Mira, cuando el presidente dice que la macroeconomía está acomodada y que hay sectores de la economía que están marcando un crecimiento para la Argentina, eso puede ser real incluso, de sectores como la minería, como los hidrocarburos, etcétera. Pero son sectores que, en definitiva, no están mejorándole la calidad de vida a la gente. Son sectores que no tienen un empleo masivo, es decir, no toman empleo masivamente, y son sectores muy reducidos o muy circunscritos a ciertas partes del territorio argentino, pero eso no lo está viendo el común de la gente. El común de la gente está viendo que no puede llevar su hijo al dentista, que no puede pagarle el viaje de fin de curso, que no llega con el costo del transporte y que le suben los servicios todos los meses. Entonces, a mí me parece que, y esto es una constante en todos los gobiernos que hemos tenido desde el regreso de la democracia,
los gobiernos que han logrado reelegir han sido los que han podido poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Recuerden, Carlos Menem tenía denuncias por corrupción y aún así fue reelecto, porque teníamos el 1-1, ustedes recuerdan el voto cuota, ¿no? La gente que se había endeudado sacando créditos y que decían que por eso se religió a Menem, pero lo que sucedía era que eran gobiernos que estimulaban de alguna manera el consumo. Lo mismo sucedió con Cristina Kirchner, otro gobierno reelecto, aún con denuncias de corrupción muy graves. Entonces, yo creo que los gobiernos que atraviesan el tercer año, que para mí es un año bisagra porque tienen que demostrar, después de que los votaron en la elección general, después de que le siguieron apostando en la elección legislativa de medio término, bueno, el tercer año la ciudadanía exige gestión y exige resultados en su día a día, más allá de cómo puedan mejorar la macro. Paola, le consulto, en la gente y en que pudieron encuestar y que pudieron acceder a la opinión de estas personas, esto que usted nos plantea, o en relación a lo que respondieron la gente, ¿hay alguna fuerza política que esté canalizando esto de acomodar la cuestión económica, que pueda otorgarle otro horizonte a la Argentina, o no se termina de divisar quién podría capitalizar todo esto? Lo que no hay todavía son nombres propios, pero me parece que lo que tiene que suceder en la Argentina es que, y esto vale para el oficialismo y para la oposición, van a ser nuevamente gobiernos de alianzas, de coaliciones, de grandes coaliciones entre varios partidos. No hay un solo dirigente o un solo partido hoy que pueda presentarse en una elección presidencial y ganar en primera vuelta, por ejemplo. No estamos en la época de peronismo, radicalismo, que se presentaba un candidato de cualquiera de esos dos partidos y tenía las mismas posibilidades de ganar. Eso no existe más, los partidos están muy fragmentados, y han perdido mucho poder en el voto de la gente. Hoy la gente decide de manera más independiente de su pertenencia partidaria. Si bien todos tenemos alguna identidad ideológica, bueno, ya la fidelidad partidaria no es tan fuerte como era hace algunos años atrás. Ahora, más allá de que esta identidad partidaria está en decadencia, no se ve tan arraigada como antes, ¿usted coincide con esta teoría de los tercios, que Perón fue el primero en hablar? Decía que había un 30% que era peronista, otro 30% que lo odiaba, la cosa era ir por el 40% restante. Cristina y Alberto los he escuchado más o menos en ocasiones hablar de lo mismo. Acá pareciera que este 29% que dice que lo va a votar a Milei es muy similar al porcentaje que lo votó en el 2023 en la PASO, digamos. A ese núcleo duro parece que no lo va a perder. Lo que sí estaría perdiendo es los que cambiaron o los que decidieron votar desde la general al balotage, cambiar y apoyar a Milei. ¿Estamos en un escenario de tercios? Sí, yo creo que, no sé si hablar de escenario de tercios en los mismos términos en los que lo planteábamos antes de las elecciones del 2023, pero sí es cierto que Milei conserva ese núcleo duro del 30%, que es incondicional, lo apoyan independientemente de qué política implemente o de su tono, o de lo que haga o de lo que diga. Y me parece que ese es su piso, ¿no? A partir del cual parte en una carrera electoral. Habrá que ver si logra volver a conquistar a ese electorado que lo apoyó, como vos bien decís, en segunda vuelta. Si nos regimos por los números de hoy, todo pareciera indicar que no. Pero bueno, por supuesto, todavía falta, todavía tenemos que ver otros actores en el escenario.
no hay nombres definidos, hay que ver cuáles son las otras propuestas y las otras alternativas. Bien, directora. Pero sí es cierto que el peronismo sigue conservando una base electoral también fuerte, con lo cual, bueno, hay que ver cómo operan. Directora, por lo menos la última de mi parte, y sé que siempre que hemos hablado hemos hecho la clara diferencia entre intención de voto e imagen positiva, en este caso del presidente, ¿no? Respecto de la imagen positiva, la sensación que tiene el argentino de la figura de Milei, este caso de corrupción más resonante de las últimas semanas que tiene que ver con el tema Adorni, ¿lo ha afectado? Sí, ha impactado mucho. Sobre todo porque fueron ellos quienes dijeron que eran el gobierno de la moral, ¿no? Sí. Nadie se los impuso, nadie se los pidió, nadie los mandó a meterse en ese terreno, y a muy poquitos días de haber planteado esa cuestión aparece esto de Adorni. Pero además el presidente redobla el tema, y en lugar de separar al funcionario hasta que se aclare en la justicia la situación, lo reafirma, lo abraza, es como si se abrazara una granada. Tal cual. Porque la reputación de Adorni ya está deteriorada. Sin duda. Ya no es el candidato imbatible para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que sonaba como futuro candidato a jefe de gobierno en Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Entonces, yo creo que el daño ya está hecho. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla ahora el tema, ¿no? Bien. Paola, le agradecemos este contacto, ha sido muy amable. A ustedes muchísimas gracias. Buen lunes. Hasta luego. Ahí estaba Paola Subán, directora y politóloga de la consultora Subán Córdoba. Bueno, charlando esto, no cae la imagen positiva de Milei, y 6 de cada 10 consultados dice que no lo votarían.